Buenas noches, bienvenidos una vez más a este tiempo precioso que vamos a estar delante de Dios y delante de su palabra. Quisiera en esta noche, antes de comenzar, hacer una breve oración para que nuestro Dios pueda ayudarnos y guiarnos en este tiempo maravilloso. Bendito Dios, te damos gracias una vez más en el nombre de Jesús por permitirnos estar aquí delante de tu presencia y poder compartir tu palabra, Señor. A todos mis hermanos y amigos que a través de este medio se conectan todos los martes, los jueves y los domingos. Gracias, Señor, bendito sea tu nombre. Te suplicamos en esta noche que tomes, Señor, este tiempo en tus manos, que puedas hablarnos a nuestro corazón, Señor. Háblanos en esta hora. Hay corazones que están esperando una palabra, Señor, que pueda cambiar sus circunstancias. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias, Señor. Amén. Muy bien, vamos a buscar en el Nuevo Testamento, en el libro de San Lucas, el Evangelio de San Lucas capítulo 1, en el verso número 5 al versículo número 13. San Lucas capítulo 1, versículo 5 al versículo número 13. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Que nuestro Dios añada bendición a su palabra. Queremos meditar en esta noche con el título La hora del incienso. Los versos que hemos leído nos hablan acerca del momento en que Dios va entrando en escena en la historia de la humanidad. En ese tiempo estaba gobernando en Judea Herodes, que pertenecía al Imperio Romano. Y es en ese contexto en el cual el Señor comienza a manifestarse y comienza a preparar la llegada de Cristo a este mundo. Y lo primero que tenía que hacer era preparar o levantar un precursor, alguien que le prepare el camino a través del mensaje de la palabra, para que el pueblo de Israel pudiera creer en aquel que vendría después del Juan el Bautista. Vemos en este pasaje
parte de la historia de una pareja de ancianos. Zacarías era del linaje de los sacerdotes, al igual que Elizabeth, su mujer. Ellos vivían irreprensibles delante de Dios, conforme a los mandamientos que Dios había establecido para su pueblo. Así es que ellos eran irreprensibles también, pero dice la Escritura que no podían tener un hijo, porque Elizabeth era estéril y aparte que eran muy ancianos en edad. Pero es ahí en ese momento cuando el Señor comienza a manifestarse. Dios comienza a manifestar su presencia otra vez en la tierra, su poder, su gloria. Sus ángeles comienzan a hacer un movimiento angelical en la tierra, incursionando para poder traer a este profeta que Dios iba a levantar, Juan el Bautista, e iba a venir a través de Zacarías y Elizabeth. Claro que ellos no sabían eso, pero dice la palabra de Dios que en estos versos que hemos leído, que a Zacarías le tocó por suerte o por designios de Dios ofrecer el incienso delante de la presencia de Dios. En ese tiempo estaba el templo todavía edificado, y el templo, al igual que el tabernáculo de Moisés, tenía 3 lugares. Uno era el lugar santísimo, donde moraba la presencia de Dios. Nadie podía entrar a ese lugar más que el sumo sacerdote una sola vez al año. El lugar santo, ahí donde le tocó ministrar a Zacarías como sacerdote, era ofrecer el incienso que Dios ya había establecido en el Antiguo Testamento a través de Moisés. Y es ahí cuando el ángel del Señor se le aparece. Pero me llama la atención aquí que 3 veces en estos versos aparece la palabra incienso, y vamos a hablar sobre ese punto que en esta noche el Señor ha puesto en nuestro corazón. ¿Qué cosa era el incienso? El incienso pues era una sustancia, y hasta ahora no es una sustancia aromática, que se quemaba en el tabernáculo. Dios le mandó a construir en el desierto para que Dios pueda posar en ese lugar su presencia y desde ahí poder dirigir al pueblo, hablar al pueblo. Y luego también se ofreció en el templo que Salomón construyó. Así es que el incienso era pues una sustancia aromática. Esta palabra tiene el significado de perfume o de saumerio. Era convertir en fragancia por fuego estas especias que el Señor había mandado a preparar. Y tenían el significado también de arder, de encender, o también significa holocausto o sacrificio. Entonces, de esta idea podemos sacar una conclusión de que era preparar un ambiente para poder entrar el sumo sacerdote a la presencia de Dios. Y vamos a ver que el incienso más adelante, a través de la palabra de Dios, nos dice que el incienso son las oraciones de los santos, de los creyentes, de los hijos de Dios. O sea, lo que en el Antiguo Testamento era algo literal, algo físico que ellos tenían que ofrecer, que se elevaba como un perfume delante de Dios, ¿no? Era la forma en que ellos tenían que ministrar en esa atmósfera. Los sacerdotes tenían que ministrar a Dios, tenían que preparar todo el ambiente, la mesa donde estaban los panes de la proposición, donde estaba el candelero. Era ese lugar donde ellos tenían que ministrar las cosas de Dios, pero en un ambiente de un aroma especial, de una aroma que era un olor fragante delante de la presencia de Dios. Y entonces el incienso, vuelvo a repetir, tiene un significado espiritual para nosotros. Nosotros ya no vamos a ofrecer pues el incienso cuando vamos al templo, cuando vamos a acercarnos a Dios,
sino que ahora nuestras oraciones son ese incienso espiritual que debe preparar el ambiente, la atmósfera, para que cosas sobrenaturales vengan de parte de Dios hacia nuestra vida y podamos preparar también nuestro corazón delante de Dios para presentarnos como es digno del Señor, porque eres el Rey del universo, Él es el Rey de reyes, el Señor de señores, el Dios todopoderoso. Entonces el incienso era pues una sustancia aromática, agradable, que se quemaba dentro de ese lugar llamado el lugar santo, y el otro lugar era el atrio exterior donde estaba todo el pueblo. En esa hora, en ese momento, ellos estaban orando, gloria al Señor. Entonces el incienso en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, en el capítulo 30, versos 37 y 38, el Señor le da a Moisés las indicaciones de cómo debía preparar ese incienso, de qué material, de qué tipo de madera tenía que preparar ese incienso. Era un incienso especial, sagrado para Dios. Moisés lo hizo así como Dios le indicó. También tenía que ser este incienso solamente para uso sagrado de Dios. O sea, la forma en que Dios había indicado de 4 materiales, ¿no? Así tenía que ser solamente exclusivamente para Dios. En Éxodo capítulo 30, en el verso 37 dice: como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición. Te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. O sea, el pueblo de Israel, que conocía la dirección que Dios le había dado a Moisés de cómo preparar el incienso, no tenían que hacerlo ellos en sus casas, no tenían que preparar para ellos, porque era algo que Dios había indicado exclusivamente para el uso sagrado, cuando el sumo sacerdote o los sacerdotes se iban a presentar delante de Dios. Dice: te será cosa sagrada para Jehová. Así que algo que Dios ha declarado como santo, como inquebrantable, como incorruptible, que es la oración, que debe ser dedicada solamente para Dios. No debe ser dedicada para un hombre, una criatura, sea un animal, sea un hombre que de repente haya sido muy piadoso en esta tierra. La oración, como el incienso que era sagrado para Dios, así la oración debe ser dirigida solamente y exclusivamente hacia Dios. Gloria al Señor. Nadie puede usar la oración para dirigirla a una virgen, a un santo, a una estatua de yeso, de madera, sino que, al igual que el incienso, vuelvo a repetir, era consagrado solamente para el Señor. Nadie podía hacer otro como ese incienso, ni siquiera dice para olerlo, porque si no iba a ser cortado de entre el pueblo de Israel. Gloria al Señor. También el incienso se tenía que quemar u ofrecer por la mañana y por la noche. No era cuando ellos querían, sino que había una hora específica que Dios había determinado a los sacerdotes en el tabernáculo de Moisés. Cuando ellos entraban a ministrar, tenían que entrar en la mañana y en la noche. Y eso está en Éxodo capítulo 30, en el verso 7 y 8. Dice: y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana. Cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. En las mañanas y en las noches tenía que Aarón y los sacerdotes tenían que quemar el incienso. Y esto nos hace recordar lo que Pablo, cuando escribía sus cartas y hablaba con respecto a su vida de oración. En Primera de Tesalonicenses capítulo 3 verso 10 dice: orando de noche y de día, con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Pablo estaba diciendo a los hermanos de Tesalónica: yo estoy orando a ustedes de noche y de día. Al igual que el incienso en el Antiguo Testamento, que se ofrecía de noche y de día, las oraciones que simbolizan el incienso que simboliza nuestras oraciones, pues también debe ser ofrecida a Dios tanto de noche como de día.
En segunda de Timoteo también, cuando le escribe Pablo a su discípulo Timoteo, en el verso 3 dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Gloria al Señor. Usted se imagina el significado espiritual. Pablo entendía claramente lo que Dios le había dicho a Moisés. Pablo era un hombre muy estudioso, pero lo que para los israelitas era algo literal, de que tenían que ofrecer incienso, olor fragante para Dios. Para nosotros los cristianos de ese tiempo, el incienso que nosotros ofrecemos a Dios ya no es literal, sino es espiritual, y son nuestras oraciones. Y Pablo dice, al igual que se ofrecía el incienso en la mañana o en la noche, así él oraba por las mañanas y las noches. Es una forma que Dios lo había establecido. El mismo Jesús, cuando habló acerca de la importancia de orar y no desmayar, en Lucas capítulo 18 dice: ¿acaso Dios no hará justicia a sus hijos que claman a Él de día y de noche? Ahí está hablando acerca de la oración, al igual que el incienso, de día y de noche. Es más, en Apocalipsis capítulo 4 verso 8, cuando Juan ve la adoración en el cielo, mira lo que dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Quiere decir que simultáneamente, tanto en el cielo como en la tierra, se unen. Cuando hay oración en la tierra, el cielo se une a esa oración. Si hay oración en la noche, el cielo se une juntamente con la tierra. Esto es algo tremendo, hermano, que está escrito aquí en el libro de Apocalipsis. Así es que hay un tiempo, hay una hora del incienso en que el pueblo se presentaba delante de Dios para ofrecerle este tipo de sacrificio que Dios había establecido a través de Moisés. También cuando el pueblo quería dar alguna ofrenda de gratitud por sus cosechas, porque Dios los había bendecido, por sus animales, etc. Pero mayormente cuando traían el producto de la tierra, y Dios le estableció que cuando alguien iba a traer una ofrenda que le llamaban la ofrenda de oblación para Jehová en el Antiguo Testamento, que era una ofrenda de flor de harina, dice que sobre esa harina tenían que ponerle incienso para que pueda subir con esa fragancia, con ese olor. Eso habla de que todas nuestra gratitud, toda nuestra oración siempre debe ir con ese olor fragante, como el incienso lo era en el tiempo de Moisés. Bendito sea el nombre del Señor. Todo lo que hagamos para Dios, cualquier sacrificio, cualquier servicio que podamos ofrecer a Dios, que son sacrificios espirituales, como dicen Hebreos, frutos de labios que confiesan su nombre, todos deben ser, hermano, en una atmósfera de oración. No podemos, por ejemplo, si nos toca un día predicar la palabra, tenemos que rodearla y tenemos que darle una cobertura, una atmósfera de oración. Si queremos de repente, cuando nos toque la oportunidad en el templo de dirigir las alabanzas, o de ir a compartir el evangelio, de hacer cualquier actividad que tiene que ver con la obra de Dios, pues todo tiene que ir, hermano, cubierto con oración. Eso es lo que en un sentido espiritual significa cuando Israel traía pues la flor de harina para ofrecerle al Señor. Ya no traían un animal, sino traían la flor de harina. Y lo tenían que presentar delante de Dios, pero ahí al ofrecerle tenían que echarle el incienso para que esa ofrenda suba en olor fragante delante del Señor. Y eso, vuelvo a repetir, significa que todo lo que hagamos para Dios, mis amados hermanos, debe estar siempre, siempre saturado con la oración. Gloria al nombre del Señor. Ahora también se ofrecía, así como se ofrecía en la mañana y en las noches, era una adoración o una oración continua, permanente, que los sacerdotes no debían descuidar. Y el fuego que ellos usaban para poder quemar el incienso no era cualquier fuego que ellos podían encender con un cerillo. Ellos, hermanos, tomaban el fuego del altar del sacrificio. Y el fuego que había estado encendido en el altar del sacrificio era un fuego que había descendido del cielo. No era un fuego natural, era un fuego
del cielo, fuego sobrenatural, el mismo fuego que descendió en la ofrenda que hizo el profeta Elías en el monte Carmelo. Gloria al Señor. Entonces los sacerdotes iban al altar del sacrificio, tomaban el fuego y con ese fuego encendían el incienso. Eso habla también del Espíritu Santo, mis amados hermanos, que nosotros, hermanos, debemos estar llenos del Espíritu Santo para que sean en el Espíritu. Esos son tipos de oraciones que Dios está buscando. Por eso Pablo también, cuando habla de la oración, dice que también oremos con el entendimiento, pero oremos también con el Espíritu. Alabado sea el Señor. Y en Efesios capítulo 6, cuando habla acerca de la armadura de Dios, también dice orando en todo tiempo en el Espíritu. O sea, hay una oración que es con nuestro entendimiento, pero hay una oración que es en el Espíritu, que es una oración más profunda, que es una oración más, hermano, digamos, con más unción, con más presencia de Dios. Bendito sea el Señor. Y es la oración en el Espíritu, cuando uno hace la oración en lenguas espirituales, como habla en Corintios, cuando habla acerca de los dones del Espíritu Santo el apóstol Pablo. Entonces, los sacerdotes ofrecían en la mañana y en la tarde, pero también, hermano, cuando el sumo sacerdote se presentaba una vez al año, entraba ya no al lugar santo donde estaban los sacerdotes mañana y noche orando o presentando el incienso, sino que ahora el sumo sacerdote, el líder de todos los sacerdotes, como era Aarón en el tiempo de Moisés, era el único que podía entrar al lugar santísimo. Y para poder entrar al lugar santísimo, él tenía que entrar, hermano, y ofrecer o presentarse delante de Dios, hermano, con su incensario, ofreciendo el incienso. Es decir, que ese lugar donde estaba la presencia de Dios tenía que llenarse de ese olor fragante que producía ese incienso. Y eso significa, hermano, para nosotros hoy en día, por supuesto, ya no es que nosotros una vez al año nomás podemos entrar. La Biblia dice que cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, en el momento que Él entregó el Espíritu, dice la palabra que el velo del templo que separaba el lugar santo con el lugar santísimo se abrió desde arriba hacia abajo, desde el cielo hacia la tierra. Se abrió señalando en ese momento que la entrada a la presencia de Dios estaría abierto para todos los hombres, para todos los que creyesen en Dios, pero a través de Jesucristo. Esto es algo poderoso, hermano. Nosotros hoy, hermano, no debemos esperar, por supuesto, una vez al año, sino que tenemos ese privilegio de acercarnos en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia en nuestra vida. Podemos entrar, hermano, a ese lugar de su presencia. Tenemos, como dice el apóstol Pedro, tenemos entrada a ese lugar, a esa gracia, como dice Pablo, tenemos entrada a esa gracia por medio de la fe en Jesucristo. Podemos entrar a la presencia de Dios, podemos ofrecerle nuestras oraciones, podemos presentarle nuestras peticiones, podemos entregarle nuestras cargas, podemos entregarle nuestras preocupaciones. Ahí en ese lugar podemos, hermano, entregarle al Señor nuestros pecados, confesarlos, arrepentirnos y salir limpios de ese lugar de la presencia. Por eso que cuando el sumo sacerdote se presentaba en el Antiguo Testamento una sola vez al año, también tenía que ir con un incenciario ofreciendo, hermano, el incienso y llenando ese lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios invisible. Ahí tenía que presentarse con incienso. No podemos presentarnos a Dios sin oración. Bendito sea el Señor. Vuelvo a repetir, el incienso es un símbolo de las oraciones de los santos. Eso lo dice, hermano, en Apocalipsis capítulo 8, versículo 4, dice: cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Allá en el cielo hay copas. Hay copas que cada vez que nosotros oramos, esas copas están siendo llenadas. Bendito sea el nombre del Señor. Hay ángeles que tienen en su mano esas copas, hermano,
Yo me imagino que cada creyente o cada iglesia debe tener una copa según vamos orando por ciertas cosas que le vamos pidiendo al Señor. Se va llenando hasta que llega al tope y viene la respuesta del Señor. Porque aquí nos dice el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, cuando vio el trono de Dios y los seres vivientes, que son los querubines, los serafines, estaban adorando a Dios. Dice aquí claramente que ellos tenían copas de oro, de incienso, que son las oraciones de los santos. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice Apocalipsis 5:8 también, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Cada vez que usted y yo oramos, estamos ofreciéndole, como los sacerdotes ofrecían incienso, hermano, algo agradable, un olor agradable para el Señor. Así nuestras oraciones suben delante de Dios como olor grato para nuestro Dios. Ahora, hermanos, en esos momentos del incienso, en esa hora del incienso que los sacerdotes ofrecían, hubieron acontecimientos sobrenaturales que se dieron y están registrados en la Biblia. Por ejemplo, vemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, en ese capítulo vemos que el apóstol Juan, hermano, estaba yendo con Pedro hacia el templo a la hora de la oración, que era la hora del incienso. Ahí, hermano, dice la Biblia que ellos estaban yendo y había un cojo de nacimiento que estaba siempre a la puerta del templo La Hermosa. Y ellos, hermano, por el poder de Dios, hicieron, hermano, que ese hombre se levantara y caminara. Gloria al Señor. Quiere decir que en ese momento, en ese tiempo, en esa hora del incienso, ese hombre recibió una sanidad, y eso hizo que el pueblo viniera y se aglomerara asombrados de ese milagro. Y dice la palabra de Dios que ahí se convirtieron como alrededor de 5,000 personas. Se convirtieron en una cosecha de almas por el poder del Señor que usó la vida del apóstol Pedro y el apóstol Juan. Bendito sea el nombre del Señor. 5,000 personas, o sea, algo sobrenatural que sucedió a esa hora del incienso, a la hora de la oración. También vemos en el caso de Cornelio, en el capítulo 10 del libro de los Hechos, vemos a Cornelio que él estaba, hermano, orando. Cornelio era un gentil, no era del pueblo de Israel, pero como vivía en ese entorno judío, había oído del Dios de Israel. Había escuchado de ese Dios tan maravilloso, tan grande, y él, hermano, era un prosélito, era decir, alguien que se había convertido al judaísmo. Él creía en el Dios de Israel, pero esa fe le llevó a orar. Dice que él ayunaba y oraba, aunque era un gentil, no era del pueblo de Israel, no era del pacto de Dios, mas sin embargo Dios escuchó su oración y se acordó de sus limosnas. En el capítulo 10 usted lo puede leer. ¿Qué sucedió? Que mientras él estaba orando, un ángel se le apareció. Y el ángel le dijo o le dio algunas indicaciones precisas de lo que él tenía que hacer para mandar a llamar o buscar al apóstol Pedro para que venga y le predique el evangelio para que él pueda ser salvo con toda su casa. Pero fue ese acontecimiento en la hora de la oración, en la hora del incienso. Bendito sea el nombre del Señor. Fue justamente también a esa hora que el apóstol Pedro, paralelamente al otro lado, allá en Jope, dice la palabra de Dios que él estaba en ayuna y estaba en oración en un lugar. Ahí en el capítulo 10, también el verso 9, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, la hora de la oración, que era la hora del incienso. Gloria al Señor. Fue en esa hora que Dios le mostró también una visión, donde el Señor le hizo entender que él iba a abrir una puerta para predicar a los gentiles, que él tenía que ir sin prejuicio, porque como él era muy celoso de su religión todavía, tenía ciertos prejuicios de juntarse con los gentiles, porque ellos pensaban que al juntarse con aquellos que no eran del pueblo de Israel se iban a contaminar. Pero gloria al Señor, Dios le muestra una visión y le hace entender que él tiene que ir, tiene que predicar el evangelio a los gentiles. Y fue así como llegaron los enviados de Cornelio y lo llevó hacia la casa de Cornelio. Y ahí por primera vez se abrió la puerta de la salvación para los gentiles. Cornelio, su familia, sus amistades recibieron el evangelio, creyeron en el Señor Jesucristo, recibieron el bautismo del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en nuevas lenguas
Y Pedro dijo, ¿qué impide que estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros, qué impide que ellos sean bautizados en agua? Y al momento les mandó a bautizarse en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados. Fue tremendo. Aconteció en la hora del incienso, en la hora de la oración. Bendito sea el nombre del Señor. Pero el punto principal que yo quiero hablar en esta noche es acerca de la experiencia de este sacerdote llamado Zacarías, que llegó a ser padre de Juan el Bautista. Gloria al Señor. Hay 7 cosas que Zacarías experimentó en la hora del incienso, que es en la hora de la oración. Acuérdese que la hora del incienso simboliza para nosotros la hora de la oración, la hora que nosotros estamos en comunión. No tal vez sea una hora específica de 5 a 6 o de 6 a 7 de la noche, pero es en el momento que usted escoge, el momento que usted le da a Dios para orar. Ese se convierte en la hora del incienso, en la hora de la oración. Y hay cosas tremendas que el Señor aquí en su palabra muestra que experimentó Zacarías en ese lugar. Acuérdese que Zacarías le tocó, dice, por suerte, ofrecer el incienso. Ese era un privilegio muy grande para los sacerdotes. Habían 4, turnos que durante el año se relevaba. Eran 24 turnos o 24 clases, grupos de sacerdotes que ministraban durante todo el año, estaban distribuidos, y solamente le tocaba a cada clase ministrar 2 semanas durante el año, pero separados cada semana. Y en ese tiempo que le tocó a Zacarías, dice la Escritura que por suerte, como eran tantos sacerdotes, se sorteaban ahí entre ellos para ver a quién le toca, quién puede tener ese privilegio de entrar al lugar santo y ofrecer incienso. Y le tocó a Zacarías. Pero más allá del entendimiento de la suerte que nosotros tenemos acerca de una rifa, etcétera, aquí en el contexto judío era decir los designios de Dios. O sea que si había salido escogido Zacarías era porque Dios lo había así determinado. Y lo vemos, por supuesto, porque Zacarías tuvo una experiencia tremenda dentro de ese lugar santo a la hora del incienso. Así que Zacarías se presenta ahí en ese lugar. Él estaba solo en ese lugar santo, supongamos es como un cuarto, y delante de él hay una cortina que separa el lugar santo con el lugar santísimo, donde está la misma presencia de Dios. Zacarías estaba en este lugar santo, estaba ofreciendo incienso a esa hora, a la hora específica que los judíos tenían ya señalado. Y es en esa hora que cosas sobrenaturales comienzan a suceder y a experimentar Zacarías. Lo primero que vemos es que dice en el verso número 11: y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del incienso. Se le apareció el ángel Gabriel. Se le apareció al sacerdote Zacarías. Usted sabe que los ángeles son seres espirituales, pero tienen la capacidad de tomar forma humana. Por eso el apóstol Pedro dice que muchos de nosotros sin saber hemos hospedado ángeles, dice la palabra de Dios. Quiere decir que los ángeles tienen la capacidad de hacerse visibles, de tomar forma física, y así es como se le aparece a Zacarías, porque era un lugar cerrado. El lugar santo era un lugar cerrado como para poder pensar que era un sacerdote que había entrado. No, era un ángel, el ángel del Señor. Dice un ángel, se le apareció un ángel del Señor, dice, puesto en pie a la derecha del altar. Yo entiendo, ¿sabe qué cosa? La primera cosa aquí, que cuando tú, hermano, usted y yo, cuando nos presentamos delante de Dios en la hora del incienso, que es la hora de nuestra oración, los cielos se abren. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno empieza a orar, uno empieza a buscar a Dios, hermano, es el punto de encuentro con Dios. Es el punto de encuentro entre el cielo y la tierra. Hay un movimiento angelical que Dios comienza a desatar a favor de quienes son celosos en cuidar esa hora o ese tiempo de oración. No debes, hermano, tú no debes menospreciar ni debes dejar
a segundo plano el tiempo o la hora del incienso, que es la hora de la oración. La oración debe ser algo, hermano, que debe ser constante, que debemos cuidar celosamente, porque a través de la oración cuidamos nuestra relación con Dios. Y cuidamos que los cielos estén abiertos. Recuerde que Jesús dijo que he aquí adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Entonces, hermano, Jesús trajo un nuevo tiempo a la tierra. Aquel tiempo habían pasado 400 años que el pueblo de Israel estaba totalmente olvidado, digamos así, que ellos no escuchaban la palabra de Dios porque no había profeta que Dios había levantado. Durante 400 años hubo un silencio de Dios entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Pero en este momento, cuando Zacarías se presentó a la hora del incienso, los cielos se abrieron y los ángeles, en este caso el ángel Gabriel, se le apareció, gloria al Señor, a Zacarías. ¿Cuándo fue? A la hora del incienso, a la hora de la oración. La segunda cosa que sucedió en el corazón de Zacarías es que dice en el verso 12: y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Tuvo temor. ¿Temor qué? Temor de Dios. Hermano, es ahí en la hora de nuestra oración que vamos a mantener viva o vivo el temor de Dios en nuestro corazón. El temor de Dios, estamos hablando no del pánico paranoico que a veces podemos experimentar ante un peligro, sino de un respeto, de un temor reverente, de reverencia delante del Señor. O sea, Zacarías, cuando vio el ángel, yo me imagino que tuvo una impresión y tuvo un temor sobrenatural, un temor reverente, un respeto por las cosas sagradas. Se dio cuenta que en ese lugar, ese lugar es un lugar sagrado, un lugar santo. Hermano, bendito sea el Señor. No hay otra manera de poder entender el temor de Dios si no es a través de la oración, que es en la hora del incienso. Gloria al Señor. La hora de nuestro tiempo de oración. Ahí es donde el temor de Dios, hermano, se va a mantener en nosotros. Usted dirá, pero ¿para qué sirve el temor de Dios? Cuando Dios se reveló al pueblo de Israel allá en el desierto, en el monte Sinaí, cuando Dios se aparece en Éxodo capítulo 20, verso 18, mire la forma como el Señor se manifiesta a su pueblo. Hasta el verso 20 dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Tuvieron miedo. Y dice el verso 20: y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Cuando hay temor de Dios, cuando hay reverencia, cuando hay respeto a Dios, no vamos a pecar, no vamos a ceder a la tentación, porque vamos a estar conscientes que estamos delante de la presencia de Dios. Pero ¿cómo mantenemos ese temor encendido? Ese temor que muchas veces, muchos de nosotros tal vez ya hemos perdido delante de Dios, y vemos las cosas de Dios como algo simple, y no tenemos reverencia, no tenemos respeto, ni siquiera cuando pronunciamos el nombre de Dios. Hermano, es en la oración que vamos a mantener encendida el temor de Dios. Zacarías estaba acostumbrado a ir al templo como sacerdote, usar sus vestiduras, estar delante de Dios, pero en ese momento tuvo un encuentro con un ángel que vino del cielo de parte de Dios, y ese ángel estaba rodeado de la gloria de Dios, la Shekinah de Dios, y esa presencia angelical, solamente esa presencia angelical que vino de la misma presencia de Dios, produjo un temor reverente en Zacarías. Bendito sea el Señor. Así que el temor de Dios nos ayuda a no pecar delante del Señor. La tercera cosa que Zacarías experimentó a la hora del incienso es que vino una respuesta a sus oraciones. Zacarías tal vez por años estaría orando que Dios le hiciera un milagro de tener un hijo. Su esposa era estéril.
Y aparte que ellos eran ancianos. Pero tal vez él, como judío, había leído la vida de Abraham, de cómo Dios le dio un hijo, a pesar que eran ancianos. Pero dice la escritura que en el verso número 13 de Lucas 1, pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración, dice, tu oración ha sido oída. O sea, había una oración en el corazón de Zacarías. Constantemente le pedía un hijo. Señor, da un hijo, a pesar que su esposa era estéril. Pero cuando él estuvo en el tiempo, en la hora del incienso, mis amados hermanos, a la hora de la oración, el ángel le dijo: no temas, porque tu oración ha sido oída. Gloria al Señor. Hay cosas que nosotros de repente estamos pidiendo, o de repente ya nos hemos cansado y pensamos que es imposible, así como tal vez Zacarías tal vez pensaba que era imposible tener ya una descendencia, porque para los judíos no tener un hijo era una vergüenza, era sinónimo de maldición, era como que significaba que Dios no se agradaba de esa familia. Así que era un estigma para ellos el no tener un hijo. Pero en ese momento en que él entró a la hora del incienso, hermano, ahí en ese lugar de santo, el lugar de la presencia de Dios, se le aparece el ángel, y el ángel le trae la noticia de parte de Dios y le dice: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Dios ha escuchado tu oración, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Aleluya. No temas, Zacarías, tu oración ha sido oída. Sigue orando, hermano. Sigue orando, hermana. No te canses de orar. Estás orando por tus hijos, aunque no veas la respuesta todavía a tu oración. Sigue cuidando la hora del incienso. Tu hora de incienso no lo cambies por nada. Sigue clamando, sigue orando. Recuérdese que hay una copa en el cielo que hay que llenar. Tal vez todavía faltan más oraciones. Necesitamos seguir orando, seguir clamando. Bendito sea el nombre del Señor. Y es en la hora del incienso que Zacarías, hermano, recibió la respuesta a sus oraciones que tal vez por años él había estado pidiendo juntamente, hermano, con su esposa. Tal vez estás orando por tu esposo, por tu esposa, para que se conviertan, por tus hijos tal vez. Hermano, no te canses de orar. Jesús habló la parábola del juez injusto y la viuda, hermano, para hacernos entender que debemos orar sin desmayar. No descuidemos nuestra hora de incienso, nuestra hora de la oración. No debemos dejarla, hermano. Es la única forma de poder. En algún momento Dios vendrá y te dará una respuesta. Dios te va a sorprender, hermano. Gloria al Señor. Hermano, yo en estos días tenía una carga, tenía una necesidad. Bendito sea el Señor. Y me fui delante de Dios y le dije: Señor, te pido por esta situación. Y hermano, fue Dios tan grande que, hermano, una persona que menos pensaba, Dios tocó su corazón, me mandó un mensaje y me dijo: pastor, yo quiero, aleluya, quiero ayudarle en este sentido. Fue una respuesta de parte de Dios, porque es un hermano que vive lejos, hermano, y que sea prácticamente está lejos de nosotros. Pero, hermanos, Dios tocó su corazón para darme una respuesta. Y me sorprendió, hermano, porque fue rápido. El mismo día que yo me presenté en mi hora de incienso, que es 5 de la mañana, ese mismo día el Señor, a eso de las 11 de la mañana, la respuesta ya estaba ya. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo creo, hermano, que Dios nos quiere sorprender. Pero, hermano, tenemos que seguir orando. Dios quiere vernos ahí, que seamos celosos de cuidar esa hora de nuestro incienso que tenemos que presentar a Dios, nuestra hora de oración. Gloria al Señor. La cuarta cosa que Zacarías experimentó, hermano, en la hora del incienso es que se rompió la esterilidad, se rompió la maldición. Porque acuérdese que su mujer era estéril. Dice en el verso número 13 que hemos leído en la segunda parte, y le dice: no temas, porque tu oración ha sido oída. Tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. Elizabeth era estéril y era anciana. Pero como para Dios no hay nada imposible, así es que esta mujer que
lo miraba mal, que la gente lo menospreciaba, tal vez las mujeres del pueblo la menospreciaban y tal vez decían: esa mujer no tiene hijos porque Dios la ha maldecido, es una maldita. Para el pueblo judío era así considerada la esterilidad, mis hermanos. Hoy en día, claro, las mujeres quieren abortar en vez de tener un hijo, pero en ese tiempo su deseo más grande era tener un hijo, una descendencia. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, y entonces dice el ángel, le dijo: tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. En otras palabras, hasta aquí llegó la esterilidad de tu mujer. Hasta aquí se rompe toda maldición, toda sequedad en tu vida. A partir de este momento vas a ser fructífero, Zacarías. Vas a tener un fruto, gloria al Señor. Vas a tener un hijo. Tu mujer, aleluya, te dará a luz un hijo. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, ahí es donde se rompen las maldiciones. Ahí es donde se rompen las fortalezas. Ahí en el tiempo de oración, en la hora del incienso, es donde vamos a romper fortalezas que el enemigo, hermano, ha puesto delante de nosotros, que no nos deja avanzar, que no nos deja crecer, que no nos deja ser fructíferos en el Señor. Es ahí en la hora del incienso. No hay otra manera, mis amados hermanos. No hay otra manera de tener victoria, gloria al Señor. Así es que este hombre llamado Zacarías, bendito sea el Señor, cuya esposa era estéril, ese día en el lugar santo, en la hora del incienso, recibió estas buenas nuevas de parte del ángel Gabriel, que le dijo: tu mujer Elizabeth va a dar a luz un hijo. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Jesucristo. La quinta cosa que experimentó Zacarías era que Zacarías iba a recibir o a experimentar la gracia de Dios manifestándose. Ese hijo que iba a nacer, Dios le dijo a través del ángel que le ponga su nombre. Es decir, que no permitió que Zacarías ni Elizabeth le pongan el nombre a esa criatura. Dios mismo a través del ángel le dijo: vas a ponerle su nombre Juan. Y como vuelvo a repetir, el nombre en el contexto de los judíos, de los hebreos, no era un nombre, o sea, no le ponían a sus hijos cualquier nombre, como hoy en día muchos a veces de los padres le ponen a sus hijos el nombre de un artista, de novela, de un cantante, de un futbolista. Para los judíos eran muy serios los nombres, y para Dios también. Por eso Dios le cambió el nombre a Abraham, acuérdese. A Jacob le cambió por Israel, porque en el nombre se determina la naturaleza, el carácter, la asignación para un ser humano. Y Juan significa, hermano, Juan significa gracia o misericordia de Dios. En otras palabras, hermano, era una muestra de lo que solo Dios puede hacer en nuestra vida. Hay cosas que nosotros humanamente no podemos alcanzar. Por nuestra propia fuerza, nuestra propia sabiduría, no podemos alcanzar, no podemos lograr. Pero hay algo que hace la diferencia: la gracia de Dios en nuestra vida. La misericordia de Dios, el favor que Dios nos hace sin merecerlo, solamente por el hecho de haber creído en el Señor Jesucristo, de haber creído que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos. La gracia de Dios está operando en nuestra vida. Hay cosas que para nosotros es imposible. Para Zacarías y Elizabeth era imposible tener un hijo, pero por la gracia de Dios, por el favor de Dios, aleluya, ellos tuvieron un hijo. Por eso Dios le dijo: vas a ponerle su nombre Juan, que significa gracia o misericordia del Señor. Cada vez que Zacarías y Elizabeth miraban a Juan, cada vez que el pueblo miraba a Juan el Bautista, ellos sabían que ese nombre no era cualquier nombre. Juan es obra de la gracia, de la misericordia de Dios. Hay cosas que tú no puedes hacer en tus hijos. Hay cosas que tú no puedes hacer en tus finanzas. Hay cosas que tú no puedes hacer en el corazón de tu esposo o de tu esposa. Pero por la gracia de Dios, sí. Pero para eso tú tienes que permanecer cuidando tu hora de incienso, porque es ahí en la hora de incienso, en la hora de la oración, donde la gracia de Dios se va a derramar abundantemente sobre nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, hermano. Así que, hermano, no desmayes en la oración. Bendito sea el nombre del Señor. La otra cosa, la
experimentó dentro del lugar santo, ahí en la hora del incienso. Lucas capítulo 1, verso 14 dice: y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Aleluya. Hermano, parece ser que la vida de Zacarías y Elizabeth era una vida de repente con mucha tristeza, con mucha aflicción, mucha vergüenza, dolor de no tener hijo. No había gozo, no había alegría. Pero ese hijo, gloria al Señor, iba a traer el gozo y la alegría del Señor al corazón. Ellos iban a rebosar de gozo y de alegría. En otras palabras, hermano, a veces hay creyentes que tienen una cara de limón, hermano, cara de molestos. Hermano, tiene que haber gozo en nuestro corazón, tiene que haber alegría, pero eso solamente lo vamos a poder recibir en nuestro tiempo de oración, en la hora del incienso. Bendito sea el Señor. A veces hay creyentes que están aburridos, todo les aburre, no tienen gozo, no tienen alegría. Pero hermano, ahí en la presencia de Dios, como dice el salmista en el Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿En dónde se va a ir la tristeza? ¿En dónde se va a ir, hermano, el dolor, el sufrimiento, la angustia, la ansiedad, la depresión? ¿En dónde? ¿En qué momento, hermano? Es en la hora del incienso, en la hora de la oración. Ahí Dios cambia nuestra tristeza por gozo, por alegría. Bendito sea el nombre del Señor. También la séptima cosa que Zacarías experimentó ahí en la hora del incienso es, hermano, la llenura del Espíritu Santo. Dice en el verso 15 del capítulo 1 que estamos leyendo: porque será grande delante de Dios, no beberá ni sidra y no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. La venida del Espíritu Santo. ¿Sabe dónde? ¿Cuál es el ambiente, la atmósfera donde el Espíritu Santo se mueve, donde el Espíritu Santo se derrama? Es en la hora del incienso, es en la hora de la oración. ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo? ¿Quieres ser lleno del poder de Dios? Ve a la hora del incienso. Ahí vas a encontrar, hermano, la plenitud del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo vino por primera vez en el libro de los Hechos, en el capítulo 1 y 2, ellos estaban orando. Ahí en el aposento alto. Fue una atmósfera de oración que de repente el Espíritu Santo les sorprendió. Cayó del cielo y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Aleluya. En el capítulo 4, cuando la iglesia estaba siendo perseguida, gloria al Señor, todos los hermanos se reunieron después de que azotaron a Pedro y a Juan. Fueron a la casa de María donde estaban orando, y todos ellos presentaron a Dios en oración toda esa situación que estaban pasando. Y al momento dice que en el verso 31 del capítulo 4, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo? ¿Quieres renovarte con el Espíritu Santo? ¿Quieres el poder del Espíritu Santo? ¿Quieres los frutos del Espíritu Santo? ¿Quieres los dones del Espíritu Santo? ¿Quieres el carácter de Cristo a través del Espíritu Santo? Pues no descuides la hora del incienso, que es la hora de la oración. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, nuestras oraciones son ese incienso que los sacerdotes en el Antiguo Testamento ofrecían a Dios. Preparaban el ambiente, la atmósfera, para poder recibir las bendiciones de Dios, para que el cielo se pueda abrir, hermano, para que la gracia de Dios pueda ser abundante en nosotros, para que se vaya toda infertilidad, toda maldición, se quebrante, gloria al Señor, que por años tal vez venimos arrastrando barreras, obstáculos, que no podemos avanzar, que no tenemos respuesta. Sigue orando, sigue cuidando la hora del incienso, que es la hora de oración. Mis amados hermanos, más en este tiempo que estamos viviendo, es donde debemos, hermanos, escondernos en la presencia de Dios. Ahí en ese lugar donde tú escojas, hermano, puede ser en tu cuarto, puede ser en tu sala, o puede ser un lugar especial que tú hayas construido donde tú te vas a encontrar con el Señor. No dejes, no descuide la hora del incienso. Los judíos eran muy celosos. Por eso cuando usted lee el libro de los
Hechos, usted ve varios pasajes donde dice a la hora de la oración, a la hora de la oración, porque ellos tenían una hora y eran infalibles en esa hora, eran cuidadosos de la oración. Y lo mismo usted y yo, propóngase tener un tiempo y un lugar de oración, hermano. Vas a poder ver la gloria de Dios, vas a poder ver el poder de Dios, la gracia de Dios. Vas a ver que aquello que por años tú has luchado para que sea una realidad, hermano, en un momento, en unos días, hermano, puede suceder por la gracia de Dios. Pero ¿dónde vas a encontrar ese cambio? ¿Dónde vas a encontrar que el cielo se abra? ¿Dónde vas a encontrar la ayuda de Dios, la misericordia de Dios? Ahí en la hora del incienso, en la hora de la oración. Es ahí donde tú vas a ganar tus batallas. Es ahí donde vas a recibir las bendiciones de Dios. Es ahí donde el cielo se abrirá a tu favor. Fuego del cielo va a descender. El Espíritu Santo vendrá a consolarte. El Espíritu Santo vendrá a llenarte. El Espíritu Santo vendrá a darte valor, poder, fuerza en el hombre interior. Es ahí en la hora del incienso. Por eso no descuides, mis amados hermanos. Eso le pasó al sacerdote Zacarías y su vida cambió. Desde ese momento que le tocó, hermano, ofrecer el incienso, que a él por suerte, y a nosotros no nos va a tocar por suerte. Nosotros tenemos la bendición, hermano, en este nuevo pacto, mis amados hermanos, de presentarnos a la hora del incienso en cualquier momento del día. Pero preferiblemente las primicias del día, muy temprano, levántate, deja la cama. Yo sé que hace frío, esfuérzate, levántate de la cama. No digas voy a orar aquí echado, porque echado te vas a quedar dormido. Levántate, sal de tu cama, no seas dormilón como Pedro, como los discípulos que se quedaron dormidos en vez de estar orando, gloria al Señor, y no pudieron pasar la prueba. Levántate, dormilón, como le dijeron a Jonás cuando estaba en el barco. Hermano, tienes que levantarte, ir a tu sala y doblar tus rodillas, acostumbrarte. Ahí tienes que aprender, hermano, a cuidar la hora del incienso, la hora de la oración. Sin oración no hay unción. Sin oración no hay poder, no hay fuerza, no hay virtud divina en nosotros. No hay, mis amados hermanos. El llamado del Señor en esta noche para aquellos que gracias a Dios de repente siempre cuidan la hora del incienso, que es la hora de la oración, que sigan orando, que no desmayen. Esa petición, ese deseo de tu corazón, ese sueño que tú le pides a Dios que se realice, sigue orando. Si es conforme a la voluntad, así será. Si es conforme a la voluntad de Dios, será hecho en el momento de Dios. Zacarías tal vez pensaba que ya no había esperanza, pero en ese momento, a la hora de la oración, aleluya, su vida cambió, su historia cambió. Yo me imagino que todo el pueblo vio un cambio en Zacarías. Bendito sea el Señor, en su familia, porque no solamente Zacarías fue bendecido, su esposa, toda su familia, trajo regocijo, trajo alegría para todo el pueblo el nacimiento de ese hijo, hermano. Hubo un cambio de atmósfera. Va a haber en tu casa, y aquellos que de repente están flaqueando, que de repente son inestables en la oración, hermano, hay cosas que no van a suceder a menos que tú seas perseverante en la oración, perseverante en cuidar la hora del incienso, que es la hora de la oración. Mis amados hermanos, gloria al Señor. Y aquellos que de repente no están acostumbrados o no saben lo que significa orar, pues comiencen poco a poco, comiencen, pídale a Dios: Señor, enséñame a orar, quiero aprender a orar, Padre Santo. Y hermano, Dios te va a dar la fuerza, te va a dar la voluntad, porque es así como tú vas a ganar tus batallas, vas a ganar a tu familia para Cristo. Dios te va a empezar a bendecir y a prosperar la obra de tus manos. Es ahí como Jesús enseñó en el Padre Nuestro: el pan nuestro de cada día dánoslo hoy. ¿Dónde? En el contexto de la oración. No, hermano, es ahí donde nosotros dependemos del Señor. Trabajo que de repente se te han cerrado los puestos de trabajo en este tiempo que estamos viviendo de crisis, hermano. El mundo está en crisis, los cristianos estamos en Cristo, pero tenemos que cuidar nuestra hora del incienso. Ahí es donde vamos a recibir, hermano, una puerta abierta para una oportunidad de trabajo, de negocio, de empresa, ideas. Ahí en el lugar de oración, en el lugar del incienso, a la hora del incienso, es ahí donde Dios te va a iluminar, te va a dar ideas, te va a abrir puertas, mis amados hermanos. Es ahí donde lo imposible se hará posible. A la hora del incienso
que es la hora de la oración. Que el Señor te bendiga. Quiero orar por usted y quiero que usted también ore por mí en esta noche, para que el Señor nos ayude a mantener esa hora del incienso, que es la hora de la oración, que debe ser todos los días, como Pablo hacía de día y de noche, porque nuestras oraciones son ese incienso espiritual que asciende a la presencia de nuestro Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta noche. Señor, te ruego por aquellos mis hermanos que han encontrado una forma perseverante de no descuidar la oración. Sigue ayudándolos, Padre. Responde sus peticiones, que ellos puedan ver la respuesta de Dios. Finanzas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que todo lo que un cristiano pueda alcanzar, lo vamos a alcanzar ahí en la hora del incienso. Y aquellos que todavía no son perseverantes en la oración, ayúdales, Padre. Derrama el espíritu de oración sobre ellos. Y aquellos que no saben orar también, Señor, enséñales, Padre, enséñales a orar, Dios mío. En el nombre de Jesús, despiértanos, Señor, a la oración. Derrama, Señor, el espíritu de oración. En el nombre de Jesús te lo suplicamos, Padre. Y ayúdanos a ser cuidadosos de mantener y ofrecerte nuestras oraciones todos los días, Señor. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Amén. Mis amados hermanos, muchas gracias por su atención. Comparte este video. Siempre es bueno compartir. A la hora que empieza la transmisión, aparece un link ahí, siempre dice que puede compartir usted y puede compartir con su familia. De repente algún familiar en algún momento lo puede ver, este mensaje que le puede ayudar en su vida. Que el Señor me los bendiga y que la gracia, la paz y la misericordia del Señor continúen derramándose sobre la vida de cada uno de ustedes. Esfuérzate y sé valiente. Shalom.